nosotros somos gente que está en proceso de cambio, que el Señor nos está regenerando y necesitamos ahora ver qué es lo que nos dice Salomón en Proverbios 24. Vamos a leer, dice: no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Voy a frenarme aquí porque, como vemos, Proverbios tiene una riqueza muy grande, ¿no? Cada vez que Salomón escribía estos capítulos son perlas, ¿no? Por ejemplo, podríamos meditar sobre la envidia de los hombres malos, ¿no? La envidia a los hombres malos que dice el 1 y el 2, ¿no? El verso 1 y 2, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que ves a los que van allí progresando, que tienen éxito económico o fama, y viene un poco esa envidia, ¿no? ¿Cuántas veces, a veces veo a los creyentes que juegan a la lotería, porque quizás también impulsados por la corriente de la cultura dominante, todos quieren buscar, ¿no?, de ganar un montón de dinero y así decir, bueno, no trabajo más, ¿no? Y ven a uno que se gana la lotería y se siente envidia. Podríamos tocar ese tema. Podríamos volver a tocar el tema de la sabiduría, pero ya muchas veces, como decía Marisa, Silvia, es un tema que ha sido recurrente en Salomón. O, por ejemplo, el verso 9 nos permitiría hablar de la necedad. O el 10 nos podría poner de nuevo en el foco de lo que es la vagancia, ¿no? O sea, como hay gente que inclusive siendo creyente hay problemas para ponerse, ¿no?, las pilas y trabajar. Y qué decir del 11 y el 12 que hemos leído, ¿no?, para terminar nuestra lectura, ¿no?, donde el Señor nos está, desde Proverbios, cogiendo de la solapa, como sabe decir Manuel a veces, ¿no?, y nos dice que tengamos misericordia de los que se van a perder y que salgamos a salvarles, a echarles una mano porque van a la perdición, ¿no? Pero claro, un poco mirando todos estos temas que podrían surgir, creo que a mí me ha llamado mucho la atención el verso 6, ¿no?, que creo que, como iremos viendo, tiene que ver con que podamos desarrollar todas las otras temáticas que nos está planteando en 24, del 1 al 12, aquí Salomón, ¿no? Y lo leo de nuevo porque dice, porque con ingenio harás la guerra. Y entonces, bueno, hablando del tema de la guerra, un poco para contextualizarlo, ¿no?, veía que podríamos hablar de la guerra de estados, ¿no?, de la guerra convencional, de la guerra bacteriológica, de la guerra psicológica, de la guerra fría. Hay tantas guerras. Y me venían las palabras del Señor, ¿no?, cuando dice, oirán de guerra, de rumores de guerra, ¿no? Pero el enfoque, como vamos a ir viendo, el Señor me lo ha dado un poco por otro lado. He estado meditando al profesor Pietro Bolognesi y a John Piper, que me han ayudado bastante. Y claro, es que tu vida y la mía, como discípulos de Jesús, tienen que ver con un estado de sitio, con un estado de guerra. Pero el tema es que a veces vamos muy tranquilos por la vida y no nos damos cuenta. Y entonces esta noche yo creo que nos tiene que saltar una alerta. Si nosotros no estamos en guerra, creo que tenemos que pensar, ¿no?,
tenemos que ver qué está pasando, porque puede ser un mal síntoma, y ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Y claro, la Escritura plantea esto que estoy diciendo yo, no es algo que me lo invento, sino que la Escritura plantea la figura de nuestro Dios como un Dios guerrero, un Dios que ha sido en un momento de la historia desafiado, ¿no?, por un enemigo que quiere romper su reinado y desafía, ¿no? Y entonces nuestro Dios, que la Escritura lo presenta, ¿no?, como un Dios guerrero, me gustaba mucho el título, ¿no? Yahvé Sabaoth, dice un momento, ¿no? El Dios de guerra. Un Dios que guerrea y que también quiere que su pueblo sea un pueblo guerrero, pero no una guerra malsana de maldad hacia otra gente, ni contra los musulmanes, ni contra hindúes, ni contra otras personas, sino que la Escritura, como vamos a ir viendo, nos va a plantear dónde tiene que ser el enfoque de nuestra guerra. Y claro, ya un poco he dejado, ¿no?, una pista, ¿no? Por una parte tenemos a Satanás y a sus ángeles, que son los que tenemos que tener allí presentes, ¿no? No nos podemos maravillar de que aquel que perdió su dominio, ¿no?, porque la Escritura lo presenta como el príncipe de este mundo, en un momento el Señor nos sacó de las esferas del príncipe de este mundo y nos ha implantado en el reino de Cristo, ¿no? Y entonces eso implica una guerra para nosotros. Y la Escritura lo plantea con mucha naturalidad, ¿no? Y claro, y aquí Salomón nos está de nuevo repitiendo este tema, ¿no? Con ingenio harás la guerra. Y vuelvo a decir, nos estamos planteando de la guerra en nuestra vida, esa guerra espiritual que tenemos que vivir como discípulos de Jesús. No quiero hablar tampoco de caer en un extremo como estamos viendo, ¿no?, en el mundo evangélico, de que sea una guerra donde tienes que estar reprendiendo, ¿no?, viendo a demonios por todos lados y que si se te rompe el coche vas allí a hacerle un exorcismo al coche. O no se trata de esa guerra espiritual, eso es un error que hay y que la Escritura no habla de esa guerra, ¿no? Pero tampoco podemos ir al otro extremo, como podrían ser, por ejemplo, los que son hipercalvinistas, que no tienen ningún tipo de sensibilidad, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que es este tema lo ven como algo que, bueno, no, o sea, nosotros dependemos de la gracia y no tenemos que hacer mucho más, sino que esperar que la gracia del Señor nos vaya llevando adelante. Pero entonces, como siempre, la Escritura nos plantea que necesitamos un balance, ¿no? Entonces, también uno de las notas que estaba leyendo me hizo pensar, por ejemplo, que podríamos enfocarnos, como plantea la Confesión de Westminster, por ejemplo, cuando dice que los hermanos, los creyentes que son magistrados, que son hombres de política, de Estado, o sea, tienen de parte del Señor el soporte y el apoyo para llevar adelante siempre que sea una guerra correcta, ¿no? Y entonces para eso me gustaba que, por ejemplo, le pedí a Albina que lea Lucas 3:14, porque me gustaba leerlo, ¿no? Esto, como dice la Escritura, que reafirma esto que estamos meditando. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros, qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Me parecía muy interesante, ¿no? Como vamos a ver ahora en Mateo 8, 9, 10, que se lo pedí a Armando que lo lea. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. A Marisa le pedí Hechos 10, 1, 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Y a Betty le he pedido Romanos 13, 3, 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues,
no temer la autoridad. Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El elemento común que une a todos estos textos que hemos leído es que el Señor está tratando con personas que son soldados, hombres de Estado, gente que, bueno, si fuera ilícito hacer guerra, el Señor les hubiese dicho, ¿no? Quitaos de ahí de donde están, del ejército de la legión tal, o quitaos de tal otro lugar, ¿no? Donde están ejerciendo como este poder, ¿no? Político o militar. Pero vemos que el Señor les habla de que el reino de Dios no tiene que ver con eso. Ellos pueden ser unos buenos soldados, una buena gente de Estado y estar en el reino de Cristo, ¿no? Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando? Vamos a ir un poco ya al grano, ¿no? Este estado de sitio, esta guerra de la cual estamos comentando, yo creo que el primer punto que quiero que meditemos es que el Señor quiere que hagamos una guerra con Sein, como dicen aquí en Cataluña, ¿no? Con Sein, como está diciendo aquí Salomón, contra la tentación y el pecado, porque bueno, al principio hablamos, ¿no?, de Satanás y sus ángeles, pero es mucho más importante el concepto que Dios tiene sobre la guerra contra la tentación y el pecado, y Satanás viene en prioridad después. Por lo tanto, el foco de nuestra guerra está en nosotros, primeramente. Y es interesante que veamos en la Escritura que la tentación, porque claro, el enemigo de Dios y nuestro, muchas veces trabaja haciéndonos creer que solamente por haber sido tentados, nosotros ya hemos pecado y hemos deshonrado a Dios. Y tenemos muchos creyentes en la iglesia que sufren por el hecho de que no saben distinguir todavía el hecho de que primero está la tentación y después está el tema del pecado propiamente dicho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos ser expuestos a tentación, pero efectivamente no sucumbir ante el tema del pecado. Pero entonces lo que tenemos que meditar esta noche es que con ingenio tenemos que saber que cuando el enemigo comienza a hacernos entender que hemos pecado cuando realmente no lo hemos hecho, tenemos que plantarnos firmes en oración delante del Señor y ser sinceros, confesar de nuevo como el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿no? En el Padre Nuestro, cuando el Señor expone, ¿no?, la oración magistral, uno de los puntos dice, no nos expongas a tentación. Creo que es importante, ¿no?, que nosotros tengamos bien claro el proceso de que la tentación no es igual que el pecado. Y claro, tenemos en cuenta esto porque una de las astucias más grandes del enemigo de Dios consiste en favorecer esta confusión. Él es muy hábil para manipular todo esto, es experto y nos hace pensar, como digo, ¿no?, que la tentación es la misma cosa que el pecado. Y a veces sugiere que ciertos pensamientos, ciertos deseos, ya forman parte de nuestra naturaleza, cuando realmente son solamente una tentación. Y nosotros tenemos que estar alertas y en guerra para no ceder y no caer ante esa tentación. Y bueno, podemos hablar de muchas cosas que son peligrosas para un creyente, ¿no? Podemos hablar, no lo sé, de pornografía, tema de drogas, el tema de alcohol, tantas cosas que, como dice Pablo también, ¿no?, en su momento cuando enseña, todo nos es lícito, pero no todo nos edifica ni nos conviene. Entonces, tenemos que estar muy alertas aquí en este tema y entender de que, bueno, el Señor, cuando nos ha salvado, cuando el Señor nos dio esa llamada que nos dio a través de su Espíritu, cuando nosotros respondimos hacia Él, ha iniciado una obra en nosotros que eso no la puede detener ni la puede quitar el enemigo. El Señor está trabajando con mucha paciencia, pero también requiere de parte nuestra esa guerra que tenemos que hacer en nuestro propio corazón, en nuestra propia mente, luchando contra todas esas tentaciones para no caer y no sucumbir delante de todo esto, ¿no? Entonces, como la base nuestra es el Evangelio, declaramos, ¿no?, que no apoyamos para nada esta confusión de Satanás y que la tentación, declaramos que es una tentación, pero no es el pecado en sí mismo, ¿no?
y que realmente estamos en problemas y yo sé que estoy ante un hecho que no tengo que hacer porque no honra al Señor, porque le ofende, porque no es esas ordenanzas, los mandamientos que Él me ha dejado, y si yo me dejo llevar y caigo, ese es el problema. Pero si yo he luchado y no he permitido, ¿no?, que mis pasos caigan en esa tentación, entonces tengo que estar tranquilo, por más que es duro, ¿no? Porque a veces te queda todo el pensamiento de lo que has hecho y entonces ahí el enemigo comienza a martillar, ¿no? Uy, pero ¿qué has pensado? Si eres cristiano realmente, no, tú no puedes pensar esto. Uy, pero ¿qué has dicho? Entonces, ¿de qué va eso de Jesús? Su obra, ¿qué valor tiene? ¿Qué peso tiene en tu vida? ¿No? Todo un bombardeo que Él sabe hacer y nosotros tenemos que allí luchar para que no caigamos, ¿no?, en desánimo, porque como ahora vamos a ver, ¿no?, Él tiene unos objetivos bien concretos cuando hace todo esto, ¿no?, porque como no puede quitarnos la salvación que nos ha sido dada por medio de Cristo, Él busca de alguna forma hacer su trabajo, pero bueno, la salvación no la perdemos. Y eso también quiero declararlo con fuerza, que lo recordemos, porque por más que a veces podemos pensar, ¿no?, que se puede perder la salvación, pero la Escritura afirma que una vez que ya has sido salvado, no puedes perder la salvación. Evidentemente que si, blasfemas contra el Espíritu Santo, que la Escritura lo dice claramente, eso sí te puede llevar a perder la salvación, nos puede llevar a perder la salvación, pero no, por ejemplo, otros pecados que si nosotros realmente nos arrepentimos, como vemos la vida de David, ¿no? La vida de David, un hombre que cayó tantas veces y de una manera tan tremenda, ¿no? Pero el Señor lo restauró en su misericordia debido a su sinceridad, debido a su amor sincero por el Señor, ¿no? Fijarnos que Romanos 6, por ejemplo, nos está exhortando a darle una prioridad muy fuerte a la guerra contra el pecado y nos dice, ¿no?, que hemos muerto al pecado. Tú y yo hemos muerto al pecado. Cuando nosotros fuimos a las aguas, ¿no?, o sea, el símbolo del bautismo es que hemos muerto con Cristo. Y cuando resurgimos de las aguas, entonces hemos resucitado a una vida en el reino de Cristo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una realidad vívida en nosotros que no nos permita pecar. Y creo que esta verdad es extraordinaria, ¿no? Y es que sin el Señor, antes íbamos al pecado y como cordero al matadero, ¿no? Pero desde que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, y por eso me parecía muy bueno escuchar la canción esta, ¿no? O sea, estamos perceptivos a lo que el Espíritu nos va diciendo, porque como decía en la introducción, si nosotros no sentimos guerra, eso es un mal síntoma, porque puede ser que estemos tan sumidos en la cultura que nos rodea que no sentimos, estamos como cauterizados, ¿no? Y no entendemos que estamos deshonrando al Señor. El segundo punto que quiero que meditemos es que para hacer esta guerra con sentido, ¿no?, como nos dice Salomón, tenemos que enfocarnos sí en el enemigo, ¿no? Y para eso pido a José que lea 1 de Pedro 5, 8, 9, que también nos va a dar luz para meditar esto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces aquí, este texto del Evangelio nos ilumina lo que estamos hablando y me hacía acordar al tema del contraespionaje, el espionaje, ¿no? Porque nos permite un poco ver, ¿no?, qué hacen los espías con todo ese tema. Se meten, ¿no?, en el ámbito del enemigo y tratan de entender cuáles son los objetivos que tiene el enemigo para poder derrotarlo. Y aquí este texto sería un poco en esa clave que quiero que lo meditemos, ¿no?
porque es muy útil que nosotros entendamos cuáles son esas intenciones que tiene el enemigo de Dios y nuestro enemigo para que estemos más conscientes en nuestra lucha espiritual. Y creo que, por ejemplo, en el verso 8 nos da una pista muy buena Pedro, porque dice, ¿no? Sed sobrios. Y es que, claro, la sobriedad tiene que ver con un equilibrio que nosotros tenemos que lograr. Difícil tema. Lograr un equilibrio no es una cosa sencilla. El enemigo de Dios está derrotado, él lo sabe, pero él no se resigna y sigue dando coletazos, ¿no? Y es interesante que él siempre, por lo que vemos, ¿no?, intenta imitar al único Dios verdadero, ¿no? Pero él lo hace mal porque no es Dios, el único Dios verdadero es nuestro Dios trinitario, ¿no? El Señor Jesucristo, su Espíritu que está aquí en medio nuestro. Pero él intenta hacer énfasis en nuestra vida, orientar nuestras vidas, quitando la base de la Escritura. Él, inclusive en este trabajo que hace de confundirnos la mente, de llevarnos a veces a tener unas expectativas diferentes, ¿no? Propone inclusive que nosotros vivamos como en una religión, ¿no? Cuando él dice, como estaba explicando, ¿no? Pero tú, ¿por qué piensas tal cosa? ¿Por qué piensas tal otra? ¿Por qué has hecho esto? Todo lo del tema de la tentación, ¿no? Si tú no puedes hacer todo eso, eso es muy alto, el listón es muy alto para ti. Nos lleva de alguna forma, nos lleva a hacernos como que estamos en una religión, ¿no? Y a veces, bueno, el problema es que en esa religión, en esa religiosidad, el drama es que se entra como en un activismo, ¿no? Se entra como en un activismo que uno quiere por obras, ¿no? Con ese activismo tratar de acontentar al Señor, pero la base de nuestra salvación ya ha sido dada. Nosotros no necesitamos hacer esas obras, ¿sí? Tenemos que demostrar, ¿no?, que nuestra fe es verdadera y viva y tenemos que llevar el fruto de nuestra fe, pero no por el hecho de que yo me esfuerce en un activismo, voy a alcanzar, ¿no?, ese estándar que Satanás quiere que yo piense que tengo que alcanzar, pero que nunca alcanzo. Tenemos que orar para que el Señor nos ayude a entender todo esto, porque en la iglesia creo que a nivel global necesitamos entenderlo bien, ¿no? Y eliminando todo este fundamento de la Escritura, ¿no?, lo que él intenta hacer es poner una ideología, poner una religión, ¿no? Y como si nosotros realmente entendemos que hemos sido muertos al pecado y no vamos a avanzar hacia el pecado, entonces él vuelve a plantearnos la misma mentira que planteó en Edén, cuando vino allí, ¿no?, a Eva y comenzó a hacerle las preguntas tan sutiles y al final, ¿no?, nuestra Eva sucumbió ante esa tentación, ¿no? Y él quiere repetir la historia nuevamente, ¿no? Y bueno, por un lado, como decimos, ¿no?, él quiere imitar a Dios, pero no lo sabe hacer porque no es Dios. Y el otro objetivo que decíamos que Pedro nos deja ver aquí, que el enemigo intenta que nosotros perdamos el gozo del Señor. O sea, con toda esta movida que él hace, por un lado, quiere imitar al Señor, quiere plantearnos toda una religión, una pseudo-religión, algo que no, el Señor no quiere, porque el peso de su muerte en la cruz, ¿no?, si viéramos una balanza, el peso de Cristo soporta todo. Soporta su pueblo, soporta toda la creación, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de religión, ni de pseudo-religión, ni nada que el enemigo plantee que pueda superar la obra de Jesús. Pero claro, como él no sabe que no nos puede quitar esa obra que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros,
lo que quiere es hacer que tú y yo no tengamos el gozo del Señor. Que el gozo del Señor es un fruto para el discípulo de Cristo muy importante. Porque si lo recordamos, por ejemplo, toda la gente que vemos en el Evangelio que se encuentra con Cristo, es notable ver que uno de los efectos que tiene Cristo en la vida de todos los que se encontraban con Él es esa alegría, ese gozo del Señor, ¿no? Por ejemplo, hace poco Manuel nos hablaba de Zacarías, ¿no? Cuando Zacarías conoce que el Mesías ha nacido, inclusive nos deja ese legado, ¿no? El canto este que está en Lucas 1:68-79, ¿no? Cuando vio al Señor, al Salvador, se regocijó. O por ejemplo, el caso del carcelero, ¿no? Hablando de otra persona que estaba así en la ley, ¿no? Que era un funcionario de la ley. Dice Hechos 16:34 que cuando creyó, se regocijó él y toda su casa. Pero claro, Satanás no desea que tú y yo estemos gozosos en el Señor. Lo que él desea es que nos quiere quitar el gozo de la salvación. Y allí nosotros tenemos que estar con las antenas bien abiertas y en estado de guerra, porque no podemos permitir que nos quite el gozo del Señor. Y digo el gozo del Señor y no significa que estemos todo el tiempo jiji, jaja, porque todos tenemos situaciones problemáticas. Tenemos pruebas que tenemos que enfrentarnos. Esta semana hemos tenido un montón de pruebas de hermanos, ¿no? Con enfermedades, con distintas situaciones que nos ponen a prueba, pero ¿cuál es el gozo del Señor? Es que descansemos en Él. Es saber que estamos en sus manos y que Él nos protege. Es lograr ese equilibrio, ese balance de sabernos en sus manos, ¿no? Y como me tocaba meditar hace otras meditaciones atrás, ¿no? Como un niño en los brazos de su madre, ¿no? Que también lo dice Salomón en uno de los proverbios, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, ¿no? Para que podamos seguir en estado de guerra espiritual. Y quisiera hablar de este punto como una trinchera que nosotros tenemos, ¿no? Nuestra trinchera, pensando un poco, ¿no? Al escenario de la guerra, una trinchera junto a la cruz de Cristo. El texto que hemos venido leyendo tampoco nos sugiere que tenemos que entrar en pasividad, ¿no? O sea, no tenemos que decir, bueno, el Señor, como decían, ¿no?, los hipercalvinistas que no hacen más nada, dicen, bueno, el Señor lo hará todo. No, nosotros tenemos que guerrear al lado del Señor con la fuerza y el apoyo de su Espíritu, ¿no? Y claro, es que si nosotros no hiciéramos esto, nuestra vida aquí sería una vida fatalista, ¿no? Y no sería una vida bíblica. Y para eso, claro, nos está dando aquí en el verso 8 y 9, nos da 3 herramientas, 3 armas que tenemos que tener siempre a mano y utilizarlas cada vez mejor. Dice, sed sobrios, ¿no? Evitar todo tipo de exceso, el cansancio, la falta de sueño, porque claro, cuando estamos así, estresados y todo eso, ¿qué pasa? Nuestra vida es mucho más vulnerable, ¿no? Al darnos este consejo de sobriedad, Pedro creo que quiere invitarnos a que estemos alertas, ¿no? Cuando están en guerra, ¿qué pasa con los soldados cuando están en guerra? Están expectantes, están atentos, ¿no? Si te toca la guardia, hay que estar viendo ahí si se mueve una hoja, los que han hecho la mili, cuando los ponían de guardia, hay que estar atento, ¿no? A ver qué pasa. Si viene alguien, ¿quién vive, no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el peligro? El verso 8 también nos dice que tenemos que velar. O sea que aparte de este equilibrio del cual estamos hablando, que menciona Pedro, ¿no?, para hacer esta guerra con sentido, como nos dice Salomón, tenemos que ser vigilantes, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Tenemos que aplicar el discernimiento, ¿no? Entender con inteligencia las situaciones, esforzarnos, pedir al Señor, ahora vamos a orar, pedir al Señor que nos ayude a discernir las distintas situaciones, las personas, las decisiones que tenemos que tomar.
Y el verso 9 nos deja, ¿no?, una pista realmente muy buena. Dice, resistid. Resistid. Y es que Pedro, después de haber hablado, ¿no?, de dos actitudes de fondo, nos hace ver la necesidad de una actitud de resistencia, de determinación. Porque claro, no todo se puede resolver estando alertas a que no va a pasar nada, sino que tenemos que luchar, tenemos que resistir en el Señor. Con su Espíritu Él nos puede salvar del mal. ¿Cuántas veces, últimamente yo me asombro, cuántas veces pedimos al Señor cosas y el Señor nos responde y transforma situaciones malas en buenas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estar en guerra con nuestra fe. ¿Hemos pensado la incredulidad que hay alrededor nuestro? Yo en el trabajo, la gente está y la mayoría son incrédulos. Y entonces, ¿esa incredulidad me está afectando a mí de alguna forma? Tenemos que estar muy alertas y estar en guerra, porque esto es algo del día a día. No es que estemos en una burbuja. El Señor, ¿cómo oró? Señor, están en el mundo, guárdalos. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Voy a ir terminando para que podamos comenzar a pedir al Señor ayuda. La verdad que necesitamos hacer caso a Salomón y poner nuestro estado de sitio y rogar al Señor que nos ayude, ¿no?, a hacer todas estas acciones que necesitamos poner en práctica en nuestras vidas.